Así que, ¿por qué celebramos hoy el inicio de un nuevo año? Sencillo, porque el Eterno así lo ordenó, nuestro Dios, en su palabra. Y eso es algo que muchos de ustedes ya saben y ya conocen, pero por amor a los que apenas están empezando en este camino, pues yo debo explicar, porque pues alguno dirá, ay, el pastor ya ha explicado eso, ¿cuántas veces? Gracias a Dios usted ya lo entiende. Claro, ya lo Ya entiendo. usted es de los hermanos mayores y ya está avanzado, pero tengamos en cuenta a nuestros hermanos más Apenas pequeños, están empezando. a nuestros hermanos menores que están empezando y ellos también merecen recibir un entendimiento acerca de esto. En Éxodo capítulo 12, y vamos a ir a la palabra porque pues usted sabe que todo está trazado es por la palabra para nosotros. Éxodo capítulo 12. Allí tenemos la orden acerca de esto. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice, habló Yahweh, Yahweh es nuestro Dios, a Moshe. Moshe es el siervo, el profeta, a quien Dios encargó esto, y también a Aarón, que también era otro siervo del Señor. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Mitzraim. Recuerden que Mitzraim era o es, se refiere a Egipto. Es decir, que les habló de esto cuando todavía estaban allí. En Egipto ya estaban próximos a salir. Recuerde que este capítulo 12 nos narra el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Este capítulo 12 que estamos leyendo. Y precisamente este capítulo empieza diciendo lo que habló Yahweh a Moshe y a Aarón, estando aún en la tierra de Egipto, de Mitzraim. ¿Qué les dijo? Este mes será para ustedes la cabeza de los meses. Ojo. Por eso, si usted lee acá tenemos la pantalla, a ver el dedo, Rosh, acá dice Rosh, Rosh, cabeza, Ajá. Rosh Hashanah. Si ustedes lo leen, allí dice Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. ¿Sí? Rosh es cabeza, cabeza, cabeza. Eso es Rosh. Este mes será para ustedes cabeza o Rosh de los meses. Si es la cabeza de los meses es porque está arriba, ¿cierto? ¿Dónde tenemos nosotros la cabeza? Arriba. Bueno, no la tenemos en los pies, ¿no? Arriba. Este será para ustedes el primero de los meses del año. Año, Shana. Ahí aparece, ¿no? Shana, Shana, Shana. Así se dice año en hebreo. Rosh, cabeza, en hebreo. Rosh. Si no puede decir Rosh, Rosh. Así, ¿no? Rosh. Si no puede decir Rosh. ¿Sí? Y Shana. Shana es año. Shana, año, el ciclo del año. Este será para ustedes el primero de los meses del año. Entonces el Señor estableció que el mes en el que estaban saliendo los hijos de Israel de Egipto se iba a constituir en el primero de los meses. ¿Y por qué dijo esto el Señor? Porque resulta que ese mes, hasta ese momento, ese mes era el séptimo mes. Hasta ese momento. Ese mes en el que estaban era el séptimo mes. Entonces, el que venía siendo el séptimo mes, según la orden que le entregó el Señor a Moshe, a su siervo, y también pues estaba ahí acompañado con Aarón, ¿no? Según esa orden, ese mes que en ese momento era el séptimo, pasaba a ser ¿qué? El primero. Y orden es orden. Claro. Ay, que es que yo estoy acostumbrado a que no, que ese era el séptimo. No, el Eterno ordenó. Y lo dejó conectado precisamente ¿a qué? A un evento, la liberación. O sea que este mes, o sea, nosotros empezamos el año nuevo bíblicamente a partir de un evento, libertad. Mire eso, ¿cómo empieza?
¿Cómo empieza el ciclo? Con libertad, Qué bello. proclamando libertad. Mire ese sello tan tremendo. Mire, por eso el Señor cambia los tiempos, los muda y le dice, no, este va a ser ahora el primero porque esto está siendo muy importante, porque este es el mes en el que yo los estoy liberando, les estoy dando libertad de su esclavitud, los estoy sacando de Egipto para llevarlos hacia su libertad. Entonces, empezamos el nuevo ciclo de año bíblico proclamando ¿qué? Libertad. Qué hermoso, amados hermanos, que entendemos que el año nuevo lo recibimos con fervor, con alegría, porque nos está recordando la libertad. Y así como hubo liberación para el pueblo de Israel, así nosotros estamos, para el pueblo de Israel en ese entonces, Claro. así nosotros como pueblo hoy del Señor, que somos el Israel de Dios, estamos esperando ¿qué? La libertad, como dice el apóstol Pablo, de los hijos de Dios. Esa libertad definitiva cuando seamos sacados de este sistema para ser llevados a la gloria de Dios. Amén. Entonces, el inicio del año nuevo nos está recordando que así como un día Israel fue sacado de Egipto, de ese sistema que lo tenía bajo oprobio, nosotros también vamos a ser sacados de todo este sistema para ser revestidos de la gloria de Dios. Amén. Qué tremendo, amados hermanos. Hermoso. Esto, por eso entender, amados, el propósito de esto es algo muy grande, poder comprender el propósito espiritual Sí, de todo eso. es un regocijo muy grande y también pensar que esta es una generación que busca incansablemente tener almas libres Ujú. y no se dan cuenta que la libertad viene de parte del Eterno cuando nos da los nuevos tiempos, que no son los tiempos humanos, sino los tiempos del Señor, y en esos tiempos primero nos trae a libertad y nos da la oportunidad de celebrar sus santas convocaciones. Así es. Entonces, en medio de un mundo tan caótico, donde todo el mundo tiene una línea de pensamiento que cree que le lleva a la libertad, pensamiento humano, no se dan cuenta que nosotros, a partir de la palabra de lo que nos deja el Señor, entramos en esa libertad, la libertad real, la libertad Amén. del alma. Así Qué es. bello. Gloria a Dios. Entonces, mire que ahí tenemos establecido que el día en que el Señor les habla a ellos, estando todavía que en Egipto, porque ese era el día en que iban a salir, ese mes se va a transformar en el primero, en la cabeza de los meses. Sí, la cabeza. Por eso hablamos de Rosh Hashanah, cabeza del año. ¿Qué significa Rosh Hashanah? Cabeza del año. Cabeza del año. Eso es lo que significa Rosh Hashanah. ¿Ok? Veamos lo que dice también Éxodo 9:31. Mire esto. Este es un dato ahí muy especial. Dice, y el lino, dice Éxodo 9:31. Éxodo 9:31 dice, y el lino y la cebada fueron golpeados, porque la cebada estaba madura. Y la palabra que aparece allí en hebreo, si usted lee ese texto en hebreo, va a aparecer la palabra aviv. Aviv. ¿Cómo se llama este primer mes? El primer mes que dijo el Señor que sería la cabeza del año, ¿se llama cómo? Aviv, Aviv. que significa maduración. Maduración. Entonces, que este año que estamos empezando, estemos maduros. ¿Sí? A ver si por fin vamos a madurar. Sí. Una demanda. Sí, con la ayuda del Señor, ya Amén, maduros. amén, amén. Bien maduros en el Ay, sí, Señor, por favor. creciendo en Él, ¿sí? Fortalecidos en Él. Entonces dice que la cebada, porque la cebada en Israel es lo primero que madura. Es la primera que madura, entra en maduración. Entonces, a partir de la maduración de la cebada, es que entonces se le llama al mes Aviv, al primer mes, Aviv, ¿sí? Maduración. ¿Por qué? Porque entra en maduración la cebada.
Y el lino estaba en brote. O sea, la cebada ya estaba madura, había mostrado sus signos de maduración y el lino estaba en brote. Pero mira lo que dice, pero el trigo y el centeno no fueron golpeados porque estaban inmaduros. ¿Sí? Eso sucedió ¿en dónde? En Egipto, cuando el Señor estaba enviando pues las plagas, ¿no? Aquellas plagas con las que el Señor castigó a Egipto. Ahora, veamos lo que dice Deuteronomio 16:1. Deuteronomio 16:1. Libro de Deuteronomio, de Devarim. Éxodo, ahorita leímos Éxodo, que es Shemot en hebreo, ¿sí? Shemot, nombres significa en hebreo. Éxodo. Éxodo en realidad en griego significa salida. Y el nombre del libro Éxodo en hebreo es Shemot, que significa nombres, ¿no? Deuteronomio 16, Devarim, que significa palabras. Devarim. Deuteronomio 16:1 dice, guardarás el mes de Aviv. Mire esto. Entonces, guardarás el mes de Aviv y harás el Pesaj para Yahweh tu Elohim. Entonces, en el mes de Aviv, que es el mes de la maduración, que es el mes en el que ellos salieron de Egipto, que pasó a ser el primero de los meses, es cuando celebramos ¿qué? Pesaj, ¿sí? Guardarás el mes de Aviv y harás el Pesaj para Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto estando de noche. Entonces ahí queda, ¿sí? ¿En qué mes? Entonces cuando nos preguntan, pregunta bíblica, el día que usted esté en una competencia bíblica, ¿no? Competencia bíblica. ¿Cómo se llama el mes en el que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Aviv. Aviv. Pregúnteles a la mayoría de los cristianos. Yo sé, Es. pero no se rajan porque dicen abril. ¿Y sí? Pregúntenle a la mayoría de los cristianos, ¿cómo se llama el mes en el que Dios sacó a Israel de Egipto? Y no saben el nombre. ¿Sí? ¿Cómo se llama el mes que Dios dijo que pasaba a ser el primero de todos los meses? Y no saben el nombre. Y eso está en la Biblia. Y mire que el Señor por eso dice, ¿sí? Guardarás el mes de Aviv y harás el Pesaj. O sea, en el mes de Aviv, como el Señor lo saca, precisamente el Pesaj, la Pascua, se celebra en el mes de Aviv. Claro. Que de hecho, a partir de hoy empezamos a contar los días hasta el día 14, Qué bendición. que es el inicio de Pesaj. El día 14, recuerde que el Pesaj empieza en el día 14 de este mes que está empezando. Entonces, dice ahí, guardarás el mes de Aviv y harás el Pesaj para Yahweh tu Dios, tu Elohim. ¿Y por qué? Sencillo, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto, de Misraim, estando de noche. Nosotros vivimos en un sistema, ¿sí? Nosotros somos luz, pero este sistema en el que vivimos está rodeado ¿de qué? De oscuridad. Claro que sí. Y estamos esperando que el Señor nos saque. Entonces, empezar un nuevo ciclo de las fiestas del Señor, un nuevo ciclo de año bíblico, es aguardar y es anhelar que en algún momento el Señor nos saque. Podemos decir, Señor, ¿será que en este ciclo y en una de las fiestas que vienen, ¿será que tú nos vas a sacar? ¿Será que este ciclo será la vencida? Pues precisamente hoy en la mañana le estaba diciendo eso al Señor. Hoy justo empezando este nuevo año bíblico, yo le decía, ¿en qué fiesta, Señor? ¿Será este año bíblico que nos vas a sacar de aquí? Empieza uno ya a meditar en eso, ¿no? Y bueno, Señor, prepararnos. Sí. Y puede ser en para cualquier eso. fiesta. Exacto, nadie sabe en qué fiesta. Porque mire, ¿en qué fiesta fue que quedó establecido que salieron los hijos de Israel? En la de Pesaj. Claro. En la primerita que vamos a estar celebrando. Entonces, ¿será, Señor? ¿Será que en esta sí? Ahí toca decir, y si el día fuera hoy.
O sea, se abre un nuevo ciclo. Sí, señor. No estoy diciendo, ojo, yo no estoy poniendo fechas ni No. nada de esto. No No. sabemos. Mm. Pero como hijos de Dios no estamos en oscuridad y por tanto no podemos decir, no, es que nadie sabe, como demostrando completa y total ignorancia acerca de que la venida del Señor está cerca. Mm. Entonces podemos decir, Señor, ¿será que en esta sí, Padre, por Ay, favor? sí, Dios mío. ¿Sí? Porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim. Entonces puede ser que en esta el Señor nos saque. Ujú. Y si no nos saca, pues seguimos ensayando. Seguimos ensayando. Porque recuerde que cada momento de estos son ensayos. Hoy estamos empezando un nuevo ciclo para que entendamos, amados hermanos, lo que viene. Vienen cosas nuevas de parte del Eterno. Entonces dice, por eso te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto, de Mizraim, de noche. Vamos a salir. Mizraim en hebreo significa lo que acorrala, lo que estrecha, lo que va Asfixiando. asfixiando, apretando. Mm. Y así está este mundo, ¿no? Ay, Y sí. pues el Señor no va a permitir que nos terminen asfixiando, sino que ya, por eso cuando ya el pueblo de Israel ya no más, Señor, están como que agonizando, porque dice que estaban casi agonizando, Claro. imploraron al Señor, ya no más, Señor, no puedo ir. Entonces el Señor los manda a rescatar. Así tal vez, así también sentimos, porque la verdad, sí, sentimos que este mundo va apretando y Sí, apretando. los que somos pueblo, los que somos hijos, estamos sintiendo realmente que este pueblo, o sea, este tiempo, perdón, en este mundo en el que estamos, es asfixiante. Por lo tanto, nuestra súplica y nuestro ruego es agonizante, Ujú. pidiéndole al Señor que por favor regrese, que necesitamos de Él. Por eso también yo lo he visto de esa manera a nivel personal, que el Señor nos dé la oportunidad de que podamos entender sus tiempos, sus santas convocaciones, es sacarnos de esa rutina de la vida que tenemos que llevar aquí en la tierra para meternos en sus tiempos e irnos preparando para ese momento. Es que en eso hay algo poderoso. El Señor nos va sacando de esa cotidianidad en la que estamos porque vivimos en esta tierra, nos sumerge en sus tiempos, en sus santas convocaciones, en sus fiestas, para irnos preparando para poder entender que en algún momento el Señor volverá otra vez. El problema es que hay mucho pueblo o gente que se cree pueblo que lo único que está viviendo es la comodidad. Para ellos comodidad, para nosotros angustia de sentir de que necesitamos, es que quite el Señor de nosotros esa opresión. Hay parte del pueblo que está muy cómodo, como tampoco tiene idea de los tiempos, pues está muy cómodo con lo que se está viviendo. Nosotros no. Nosotros estamos tal cual, anhelando que el Señor venga, que el Señor regrese. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros debemos comprender, Ujú. entender. Ahora, veamos Éxodo 13, rápidamente, por favor. Éxodo 13. Dice Éxodo 13, versículo 3. Éxodo 13, 3. Dice, y Moshe, hablando del profeta Moisés, y Moshe dijo al pueblo, recuerden este día en el que ustedes están saliendo de Mitzraim, de Egipto, de la casa de esclavos, pues Yahweh es quien los saca de ella con mano fuerte. Así estamos nosotros esperando también, Mm. que el Eterno nos saque con mano fuerte a través de Yeshua. Por tanto, no se comerá nada fermentado, nada leudado. En el tiempo de Pesaj, que eso pues lo vamos a estar haciendo, recuerde que durante los 7 días de Pesaj, nosotros no comemos ni consumimos nada que tenga levadura, ¿sí? El pan que comemos cotidianamente, o los panes, o ese tipo de alimentos, ¿sí? Que comemos, bueno, yo digo comemos, Bueno, aunque la nosotros verdad no nosotros comemos. ya no, Que la gran mayoría de personas, no, lo que tiene que ver con panadería y pastelería consumen. sí, Ujú. no comemos mucho de panes, ¿sí?
Pero pues los que lo consumen durante esos días, pues no los consumimos. No los consumimos porque pues lo hacemos en el entendimiento de la palabra. Amén. Obviamente entendiendo que esto es algo aplicable a lo espiritual, Claro. que es no tener ningún tipo de fermento en nuestro corazón, ningún tipo de levadura, porque lo que hace la levadura en realidad es inflar la masa. Entonces la levadura desde ese punto de vista, figurativamente, Ujú. representa la arrogancia, ¿no? El ego inflado del qué? Del ser humano. Y lo que el Señor pide de nosotros es que no seamos orgullosos ni altivos. ¿Ok? Entonces dice el versículo 4, ustedes están saliendo hoy en el mes de Aviv. Aviv. Vuelve y lo recalca. ¿En qué mes salió el pueblo de Israel? En el mes de Aviv. Aviv significa maduración en hebreo. Entonces, ese mes pasó a ser ¿qué mes? El primero de todos los meses del año. Pasó a ser ¿qué? La cabeza. El primero y la cabeza de todos los meses del año. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender, amados, en primera instancia. El Señor, ¿sí? Saca a Israel en el mes de Aviv. Ese mes, que para entonces era el mes séptimo, pasó a ser el mes primero, la cabeza de los meses. Y a partir de ahí es que empiezan a contarse los meses, se empiezan a entender de esa manera, ¿sí? Primer mes, segundo mes, es a partir de eso, de ese cambio que el Señor hizo. Eso es lo que nosotros debemos comprender, debemos entender. El Señor decidió cambiar y por tanto nosotros debemos comprenderlo. Si Él lo hizo, si Él cambió, pues nosotros nos debemos sujetar a lo que está allí establecido en su palabra. Amén. Eso es algo que nosotros debemos comprender. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 16. Allí, más adelantico ahí, en Éxodo capítulo 16, mire lo que dice. A los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Mira lo que dice. ¿A los 15 días de qué? Del segundo mes, Éxodo 16:1, Ujú. ¿sí? Sí. 16:1. Dice, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Entonces mire que empezaron a llevar la cuenta de los meses. Ujú. Primer mes, segundo mes. ¿Por qué digo esto? Porque si usted ve, el pueblo judío no guarda esto en la actualidad. No. Ellos dicen que el año empieza en el mes Tishrei, de Tishrei. Así le han nombrado al séptimo mes. ¿Sí? Que el año empieza. ¿Por qué? Porque ese mes antiguamente era el mes primero. Ujú. Ese era el mes primero. Pero al haber el cambio, al Señor haber decretado el cambio, el que era el mes séptimo pasó a ser el mes primero. Y ese que era el mes primero pasó a ser el mes séptimo. Sin embargo, ellos, usted ve que el pueblo judío celebra Rosh Hashanah en el mes de Tishrei, en el mes séptimo. Ujú. Y dicen Rosh Hashanah. Y se Sí. celebran y se Sí, se saludan y dice saludan. Shana Tova Umetuká. En una clara desobediencia al mandato Sí, claro. del Eterno. ¿Sí? Total desobediencia. Por eso nosotros seguimos en lo que dice la palabra, amados hermanos. Nosotros no nos casamos con ningún sistema religioso. Nosotros hacemos lo que dice la Torá. Entonces mire que en Éxodo 16 dice, a los 15 días del segundo mes. O sea que ya la cuenta se empieza a llevar de esa manera. Ujú. El mes de Aviv, que era el séptimo, pasó a ser el primero. Y luego, a partir de allí, se va a contar segundo mes, Ujú. tercer mes, y así va a ir la cuenta siempre. Y en todas las escrituras la cuenta va a estar con base a eso. Amén. Entonces ya entendemos por qué decimos, al contrario de lo que enseña el judaísmo, por qué nosotros decimos que estamos empezando el año nuevo, Rosh Hashanah.
porque el judaísmo enseña que el año nuevo empieza en el mes de Tisrei, que es el mes séptimo, y lo celebran. Eso queda siempre cae entre septiembre Y y octubre. octubre, el mes de Tisrei, pero para nosotros ese es el mes séptimo, Claro. porque así lo va a enseñar la Biblia. Ujú. Ese va a ser el mes séptimo. Y de hecho, la Biblia lo llama mes séptimo Séptimo. a ese mes. Séptimo. Séptimo, lo empieza luego a llamar mes séptimo y va a quedar consignado así. Entonces nosotros obedecemos lo que dice la palabra, obedecemos los mandamientos, obedecemos la Torá y creemos en Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Eso es estar Así es. completo, ¿no? Así. Y obviamente nuestro fundamento es lo que dice la palabra y no un sistema religioso. Ahora bien, el Señor ha prometido, ¿qué prometió Él? Cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Entonces, cuando empieza un nuevo ciclo de año, ¿qué es lo que nosotros debemos entender espiritualmente? La promesa de que en algún momento el Señor todo lo hará nuevo. Por ejemplo, estamos empezando este nuevo año y lo empezamos dando gracias al Señor y con mucha expectativa, ¿cierto? Creyendo que en algún momento, así como estamos empezando un nuevo ciclo en esta tierra, en algún momento vamos a empezar un nuevo ciclo, pero en la presencia de Dios, Ujú. en su gloria, en Él, en la ciudad celestial, en la presencia misma de nuestro Dios. Entonces, va a haber eso. Entonces, cuando empezamos un año nuevo, el Señor nos está recordando a nosotros. Vienen cosas nuevas. Empieza un nuevo año, una cuenta nueva, vienen cosas nuevas. Entonces, cada cosa de estas tenemos que entenderla desde el punto de vista espiritual, Ujú. porque es un recordatorio. Entonces, hoy celebramos esto y lo celebramos es como un entrenamiento a lo nuevo que viene. El Señor nos llama a eso. Mire lo que dice Isaías 65. Precisamente en Isaías 65 se nos habla proféticamente acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva. En Isaías 65, versículo 17 dice, Isaías, libro del profeta Isaías, 65, 17 dice, porque he aquí, dice el Señor, nuestro Dios, yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria. Así que cuando empieza un nuevo ciclo, lo que debemos hacer es tratar de ¿qué? De olvidar los ciclos pasados. Qué bonito, ¿no? Para Nueva no estar oportunidad. trayendo el El pasado pasado al al presente. presente para buscar una excusa y quejarnos y no hacer lo que debemos hacer. Ujú. Porque el problema no es recordar el pasado, porque lo podemos recordar. El problema es que recordamos el pasado para Para justificarnos, justificarnos. para buscar excusa para no hacer lo Ajá. que debemos hacer, Ujú. para no comprometernos en lo que nos debemos Claro, comprometer. vivir en ese tiempo para no salir de la situación. Ujú, así. Eso es tremendo. Entonces, por eso dice, y de lo primero no habrá memoria. Entonces, cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, de lo primero no quedará memoria, amados hermanos, ni vendrán más al pensamiento. O sea que gracias a Dios no vamos a estar recordando todas las Ni cosas siquiera. que vivimos ¿Cuánto acá. daño O sea, hace nuestro eso? pensamiento va a ser un pensamiento nuevo, nos van a resetear. Ujú. Vamos a quedar limpiecitos, reseteados. Gracias a Dios. Sí, ese sí va a ser el verdadero reset. Esa sí va a ser una verdadera reseteada Qué completa. bueno. Y nos van a resetear y vamos a quedar listicos para lo nuevo. Y dice versículo 18, y ustedes se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo habré creado. Qué bello. He aquí, yo transformo a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Versículo 19, me alegraré con Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo, y no se oirán en ella voz de lamento Ni- y de llantos. Ujú. ¡Wow! ¡Qué bendición, amados hermanos!
O sea, el nuevo ciclo, el nuevo tiempo, el nuevo año nos recuerda. ¿Qué nos recuerda el nuevo ciclo? Empezar un nuevo año bíblico. ¿Qué nos está recordando? Ujú. Que viene lo nuevo. Amén. Viene algo nuevo. Entonces, empezar un nuevo ciclo en esta tierra es recordar, es entrenarnos. ¿Para qué? Para para el nuevo cielo, la nueva tierra, Ujú. para lo nuevo que viene. El Señor nos está entrenando y qué mejor que nos entrenemos para estar allí, de lo cual ya no habrá memoria de todo esto. Y el Señor dice que viviremos en Él y estaremos gozosos y alegres y ya no habrá llanto. Y dice que Él se regocijará con su pueblo. Me regocijaré con mi pueblo. Somos pueblo de Él. Amén. Amén. Y eso también está hablado en Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dice Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante. Dice, el apóstol Yohanan, el apóstol Juan, Yohanan, su nombre en hebreo, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, él está testificando de lo que estaba profetizado y él lo vio en visión. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. El mar allí es figura de todos los pueblos. El mar en Apocalipsis, no siempre que dice mar, pues es figura de todos los pueblos, pero en Apocalipsis especialmente el mar se refiere a todas las multitudes, a todos los pueblos, a todas las naciones. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa. Por eso dice, me regocijaré en Jerusalén, una nueva Jerusalén, porque de esta tierra no habrá más memoria. Entonces, viene un nuevo ciclo. Diga a la persona que está a su lado, viene un nuevo ciclo. Viene un nuevo ciclo. Amén. Sí, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa preparada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí la tienda de Dios, la sucá de Elohim, la tienda de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Elohim mismo estará con ellos. Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas Han dejado de pasaron, existir. Ujú. dejaron de ser. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ujú. Esa es nuestra grande bendición. ¿Qué es lo que celebramos, amados hermanos, en el inicio de un nuevo ciclo, de un nuevo año? Hace cosas nuevas el Señor. Que la Amén. esperanza de Amén, nosotros amén. está viva en que el Señor hace cosas nuevas. Él va a hacer cosa nueva en ti, Él va a hacer cosa nueva en tu familia, en tu casa. Estemos siempre dando gracias al Señor, creyendo que Él va a hacer cosas nuevas. Él va a hacer cosa nueva y que hará una cosa nueva completa totalmente cuando sea aquel tiempo. Sí, Señor. Él es el que hace todo nuevo. Entonces, este nuevo ciclo es una nueva oportunidad, nuevas oportunidades. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Todas. Y dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, no es cualquier palabra. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Aleph y la Taub, el Alfa y la Omega. Aleph y Taub en hebreo, ¿sí? Alfa y Omega en griego, que son la primera y la última letra correspondiente a cada uno de los abecedarios, de los alfabetos. El principio y el fin. El que tiene sed, le daré gratuitamente De de la de fuente agua de vida. del agua Ujú. de la vida. Al que venza, tendrá esto por herencia. ¿Cuál será nuestra herencia? Yo le seré por Dios y él me será por hijo. Qué Precioso. herencia tan impresionante, amados hermanos. Mire la herencia.
Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, nosotros, amados hermanos, hoy estamos entendiendo la promesa del Señor. Este nuevo ciclo, este nuevo año, nos recuerda que hay una promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en donde hay una herencia para nosotros, ser hijos de Dios, que Él sea nuestro Dios. Entonces, debemos empezar el año nuevo con mucho ánimo. El año nuevo dándole gracias a Dios por todo, expectantes. Ahora, cuando empieza el año nuevo, hablando secularmente, civilmente, el año gregoriano, usted ve a la gente el 31 de diciembre, ¿no? Minutos antes de terminar el 31 de diciembre y que empiece el 1 de enero. Y uno ve una cantidad de personas haciendo promesas y propósitos para el año. Y yo no voy a decir que eso es tan malo que uno haga propósitos, porque de verdad uno sí debe ponerse propósitos. Y uno ve que la gente se pone propósitos. Por ejemplo, este año nuevo no voy a seguir fumando más. Voy a vivir una vida sana, ¿cierto? Voy a dejar de beber. Ya he tomado mucho, algunos dicen, ¿no? Ajá. Estoy diciendo lo que dice la Lo gente. que dice la gente. Sí. Voy a administrar mejor el dinero porque, no, estoy gastando mucho y no estoy administrando correctamente el dinero. Voy a ahorrar. Se pone un propósito, ¿no? Voy a ahorrar. Y se ponen un propósito, ¿no? Y quiero manejar bien el dinero. Quiero pasar más tiempo con mi familia. También. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Hay otros que dicen, y tal vez este es el más común, ¿no? A ver, ¿cuál? Sí, me voy a proponer una nueva dieta. Ah, sí. Y me voy a poner a hacer una rutina de ejercicios para mejorar mi estado físico. Yo creo que esa es la que más dice la gente, ¿no? Sí. Este año sí, ¿no? Este año sí voy a arrancar a hacer ejercicios, me voy a cuidar y voy a mejorar mi estado físico. Y no es malo, no es malo, ¿sí? Que se pongan esas metas, esos propósitos, eso está bien. Y qué bueno que nosotros este año nos propongamos también ciertas metas, ¿sí? Nosotros ya venimos cumpliendo, por ejemplo, el ejercicio, lo estamos haciendo. Sí, pero ya por vejez. Sí, hermano, porque uno llega a esta edad, hermano. Nos demos cuenta que Sí, ya era sí, hora. que pues, es necesario Dios mío. cuidar el cuerpo, cuidar físicamente, es bueno, Hacer ¿sí? ejercicio. Pero vemos, sí, que hay un mundo que se está tirando a eso, ¿no? Como la cultura de la belleza del cuerpo y ahora todo es como lo estético y lo físico y todo esto. Todo Y lo a veces, pues, material, y que va más, lo va estético. más es al hedonismo y al materialismo y a estas cosas que porque tengan buena salud. ¿Sí? Uno sí debe cuidar el cuerpo físicamente. De hecho, somos templo del Señor y nuestro cuerpo es templo y debemos cuidarlo. Hay que cuidarlo, hay que administrarlo y somos responsables de eso, amados hermanos. Tenemos que administrarlo también. Y es bueno eso. Sin embargo, debe haber propósitos superiores. Debe haber propósitos que sean mucho más elevados. Sí, claro. Que vayan mucho más allá de lo estético, de lo físico, de las cosas materiales. No es malo que usted se proponga ahorrar y hacer todo esto y que proponga una rutina de ejercicios para mejorar su estado físico. Claro. Pero tenemos que pensar en lo que va más allá. Y por eso quiero que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Mire lo que dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, rápidamente. Dice así, 1 Timoteo 4, versículo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 6. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, le dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un excelente ministro de Yeshua Mashiach,
es obvio que él le viene dando ciertas instrucciones a Timoteo, que era un pastor, un joven pastor de una congregación en Éfeso. Y él le viene dando ciertas instrucciones de lo que debe hacer en la congregación y de cómo debe enseñar y qué enseñanzas debe impartir. Y le dice allí, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un excelente ministro de Yeshua Mashiach. Entonces, pues yo creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos proponernos, ¿no? Ser excelentes servidores. La palabra ministro ahí es servidor, ¿no? Siempre entendamos que un ministro es un servidor. Un ministro es un servidor. Serás un excelente servidor de Yeshua Mashiach. Entonces, si algo nos debemos proponer nosotros es vivir conforme a la palabra que nos ha sido enseñada para que de esa manera podamos ser excelentes servidores del Señor Yeshua Mashiach. Esta enseñanza no es solamente para Timoteo, es aplicable a todos nosotros. Alguien dirá, no, pero es que Timoteo era un pastor, entonces eso es para usted, pastor. No, todos nosotros estamos llamados a ser ministros del Señor, a ser siervos de Dios. Y por eso dice que nosotros somos ministros del Señor, de Yeshua. Ahora somos ministros, siervos de Él. Y dice acá, nutrido, mire, si vamos a hablar de dieta, qué bueno que usted empiece una buena dieta y se cuide, ¿verdad? Debemos cuidar nuestra alimentación. Debemos cuidar nuestra alimentación física, pero también nuestra alimentación espiritual. Y por eso dice, nutrido con las palabras de fe y de la excelente enseñanza que has seguido de cerca. Nutrido, ¿con qué nos debemos nutrir, alimentar? Con las palabras de fe y de la excelente enseñanza que has seguido de cerca. Es decir, la excelente enseñanza que él había venido recibiendo desde niño. Y esa enseñanza se la había dado desde niño, ¿quién? Su abuelita. Su abuela, ¿sí? Su abuela y su madre, Claro. Loida y Eunice. Y obviamente después de que pasa a ser discípulo del apóstol Pablo, pues No. el apóstol lo coge, Claro. lo toma y le empieza a dar enseñanza excelente para que él pueda precisamente compartir ahora que está ejerciendo el ministerio. Y sigue diciendo, por lo cual, en cuanto a profanas y antiguas leyendas, debes rechazarlas. Yo acá voy a hacer una aclaración. Hay algunas Biblias que dicen, por cuanto evita como mitos o fábulas Sí, aquí dice así. profanas y de viejas. ¿Sí? No sé si Pues esa... ese dice rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Y otros mitos semejantes. Ajá. ¿Sí? Algunas Biblias, por ejemplo, así lo dice Reina Valera, ¿no? Y de viejas. ¿Sí? Y de viejas. Entonces, aquí les presento esta traducción para que lo tenga en cuenta, ¿no? Porque por algunos dicen, es que la Biblia es machista, mire eso. Sí. Y de viejas. ¿Sí? Por lo cual, en cuanto a profanas y antiguas leyendas, la palabra que aparece ahí es mitos, leyenda, en griego, mythos. ¿Qué es un mito o mito? Es una leyenda. Debes rechazarlas, porque sí, se meten muchas leyendas, Sí, claro. muchas cosas se dan y hay gente que mezcla eso con las enseñanzas. Hay púlpitos desde los cuales, ¿sí? Sí, tiene La esa gente creencia. tiende a hacer mezclas y a Ujú. hablar de sus asuntos personales y de sus experiencias personales. Y yo viví esto y vi esto, sí, y por aquí, por allí, y tuve esta experiencia. Y hacen de sus experiencias, supuestas experiencias, hasta doctrinas. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto, porque no estamos para predicar de nuestras experiencias, estamos para predicar de la palabra de Dios. Pero hoy vemos desde muchos púlpitos, muchas enseñanzas de ciertas experiencias, y son experiencias raras, la verdad. Uno escucha eso y uno dice, uy, eso parece más inventado. Y la verdad, sí, es como, porque son cosas que se salen incluso hasta de lo bíblico. Claro.
Y la gente sí que le fascina eso. Entonces a la gente le gusta escuchar como ese tipo de cosas extrasensoriales, del más allá, ¿sí? Sí, porque tienen ese Místicas, toquecito. sí, místicas, Muy porque místico. el ser humano es dado a eso. Sí. Tiene una propensión al misticismo. Entonces, cuando le hablan a la persona de esas cosas, entonces la persona como que, wow, uy, el apóstol, uy, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro, mire, uy, tuvo esa experiencia y aquí, allá. Y nosotros no estamos llamados para predicar acerca de experiencias, sino de la palabra de Dios. Por eso le dice, nutridos con las palabras de fe. Entonces le dice esto, ¿por qué? Porque en medio de la ciudad en la donde él estaba, en Éfeso, y de todos los nuevos creyentes que llegaban, había muchísimas leyendas urbanas, muchísimos mitos, Sí, muchísimas cada fábulas. cultura Y de maneja. hecho, como venían de una cultura Sí. grecorromana, ay, los griegos sí eran expertos en sacar sus mitos y sus leyendas. Entonces querían traer muchas veces esos mitos y leyendas y mezclarlas con las enseñanzas de la palabra. Ujú. Ojo con eso. Versículo 8. Mire lo que dice. Es el versículo central. Bueno, Versículo 8. pero antes de que sigan el Sí. 8, ¿decía viejas o no decía viejas para nosotros tener defensa? No, no, no. En realidad No creo, el ¿cierto? texto está hablando de antiguas o viejas leyendas. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, para que lo tenga en cuenta, para cuando le saquen el texto, usted diga, no, esa es una mala traducción la que usted está Por lo leyendo. cual, en cuanto a profanas y viejas leyendas, leyendas. debes rechazarlas. Ah, ya, ya. Así dice el texto, Ah, ¿sí? bueno, Yo le ya, puse, la traduje antiguas. Es que antiguas o viejas, ya, ¿sí? ya, ya. Por lo cual, en cuanto a profanas y viejas leyendas, o sea, Ajá. antiguas Sí, porque hay leyendas, una versión que termina diciendo de viejas y sí, pareciera sí. que... No, no, es que en Reina Valera lo dice así. Ajá. En Reina Valera dice 1 Timoteo 4:7, Sí, permítame lo sí. busco. No, es que es importante, ¿sabes? Primera de Porque Timoteo, en redes sociales se ve mucho que no, es que la Biblia es completamente machista. Y mire, sacan un texto y uno dice, no, hay que mirarlo a Reina ver si Valera, realmente dice del eso. 60 dice, desecha las fábulas profanas y de Ah, viejas, sí ve, ahí lo dice. ejercítate para la piedad, ¿sí? Ujú. Entonces, el Bueno, texto sí está diciendo es, como tal, está diciendo, por lo cual, profanas en cuanto a profanas y antiguas. y antiguas leyendas y viejas leyendas, o sea, leyendas que vienen de atrás, Ya. ¿sí? Debes rechazarlas. Rechaza eso. Versículo 8. Ejercítate en la piedad. Entonces, ¿en qué debemos nosotros ejercitarnos? En la piedad. En la piedad. La piedad tiene que ver, amados hermanos, con nuestra fe. Cuando hablamos de la piedad, tiene que ver de la práctica de nuestra fe. Eso, cuando se dice que una persona es piadosa, es porque practica su fe. Y nuestra fe, primeramente, pues está en Yeshua. Pero nuestro canon de fe, como tal, nuestro escrito de fe es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Ahí se centra nuestra fe. Por eso todo lo que enseñamos es conforme a la palabra, conforme a la Biblia. Nosotros no podemos estar enseñando otras cosas que no sean de la palabra y menos cosas personales Ujú. o cosas que yo haya experimentado, vivido y todo esto de lo que Mm. hablamos ahora. Es de la palabra de Dios que debemos hablar. Ejercítate en la piedad, es decir, en practicar la fe. Pero la fe está establecida en lo que enseña la palabra de Dios. De hecho, recuerde que en Romanos 3:31, el apóstol Pablo nos define la fe como la confirmación de la ley, de la Ujú. Torá. Entonces, la fe confirma, la ley confirma, la Torá, ¿sí? Confirma, la fe confirma la ley, confirma la Torá. Entonces, debemos ejercitarnos, ¿sí? Ejercitarnos, hacer ejercicio, hacer esa rutina continua, ¿no? Y Ujú. yo sé que a veces al hacer ejercicios cuesta, ¿sí? A ver, Mucho. cuando yo voy a hacer mi rutina de ejercicios físicos, ay, digo, Dios mío, santo. Pero es raro porque una vez uno empieza, ya uno va calentando y Sí. todo eso, pues a mí me pasa que ya A mí no. me animo.
¿sí? No, a mí no me da eso. Entonces, ejercítate, ¿sí? Hay que hacer ejercicio en la fe, en la piedad. Pues, mire lo que dice el apóstol, pues, aunque el ejercicio solo es beneficioso para lo físico, hablando del ejercicio como tal, Ujú. el ejercicio solo es beneficioso para lo físico, ciertamente la piedad es beneficiosa para todo. Claro, cuando yo hago ejercicio corporal, pues voy a traer un beneficio ¿qué? Físico, un beneficio a mi cuerpo. Y no es malo, no es que el apóstol Pablo esté hablando mal. ¿Él por qué le está diciendo esto a Timoteo? Pues él está escribiendo primeramente a un joven, porque recuerda que Timoteo era joven. Sí. Y Timoteo, Muy bien, esa cultura también, recuerden ¿no? que Timoteo, él viene, lo enseña la palabra, ¿no? Él tiene su mamá judía, ¿no? Y por el lado de su madre judío, pero él tenía también una situación, era que tenía un padre griego. Claro. Entonces, él conocía las escrituras desde niño por el lado de su madre y de su abuela, que se encargaron de eso. Pero pues al tener un padre griego, pues también No de había alguna vivido esa manera cultura vivía, se rodeada. rodeaba de esa cultura y si había algo, amados hermanos, que tenían los griegos, es que amaban Mm. la cuestión Culto de al la cuerpo. estética física. Había Claro. un culto Sí, al al cuerpo. cuerpo, claro. Y por eso muchas de las estatuas y todas esas imágenes que se hacían eran un culto al cuerpo. Y ellos habían diseñado y habían desarrollado el concepto de los gimnasios, pues que no eran tan, una cosa tan santa porque se acostumbraba a ir desnudos, ¿no? Porque era el cuerpo. De hecho, la palabra gimnasio viene de gimnos en griego que significa desnudez. Ah, vea Iban pues. desnudos. Claro, para cómo va el cuerpo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Ajá, que los El pecho, vieran. los bíceps, ¿cierto? O sea, todo eso, ¿no? Entonces, estaba dentro de una cultura que amaban mucho y casi idolatraban, digamos, el ejercicio físico, por decirlo algo, de Ujú. alguna manera. Entonces él le dice, sí, ejercítate en la piedad. No le está diciendo que sea malo hacer ejercicio. Ejercítate en la piedad. Aunque el ejercicio solo es beneficioso para lo físico. Ciertamente la piedad Ujú. es beneficiosa para todo. Entonces, en pocas palabras le está diciendo, si se ejercitan para lo físico, para el cuerpo, Sí, cuánto más. ¿cuánto más lo tienen que hacer para la piedad? Entendiendo que al fin y al cabo, el ejercicio físico, pues solamente trae beneficio a lo físico. Pero el ejercitarse En la en la piedad. piedad, que es poner en práctica la fe, Ujú. es beneficioso ¿para qué? Para todo, espíritu, alma y cuerpo. O sea, el ejercitarnos en la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es poner en práctica La palabra. nuestra fe. Ujú. Eso, esa práctica, ese ejercicio continuo nos beneficia en todo. Beneficia cuerpo, pero también beneficia alma y espíritu. Claro. Ya que tiene promesa tanto para esta vida como para la que vendrá. Wow. Claro, si nosotros ejercitamos este cuerpo y este cuerpo atlético que yo tengo, ¿no? Al fin y al cabo debemos entender Pues se va a que acabar ese algún cuerpo. día este cuerpo se va a deteriorar, se va a acabar y va a terminar en polvo. Pero vuelvo y digo, somos responsables de administrar bien el cuerpo. Ojo, no estamos enseñando, olvídese y administre mal el cuerpo. No, el cuerpo hay que administrarlo correctamente como hijos de Dios. Buena alimentación, una vida saludable, de ejercicio, tratando de entender que somos templo del Señor. Pero por más que hagamos por este cuerpo, pues este cuerpo quedará Sí, acá. claro. Así que Se tenemos que desgasta. poner atención en lo que nos permite no solamente tener promesa para esta vida, sino para la vida venidera. Claro, Esa exacto. vida que va a venir, la que vendrá. Y dice que precisamente el ejercitarnos en la piedad nos beneficia porque tiene promesa para esta vida, pero también para la vida que vendrá, Ujú. para el nuevo ciclo.
Un día terminaremos un ciclo acá y empezaremos un nuevo ciclo en el Señor. Así como estamos empezando un nuevo año, un nuevo ciclo, vamos a empezar un nuevo ciclo en el Señor en algún momento. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar para ese ciclo que vendrá? Para eso que ayudará la piedad. Es decir, vivir conforme a la fe que profesamos, la fe que está en la palabra. Y mire lo que dice el versículo 9. Fiel es la palabra y digna de toda aceptación. Fiel es la palabra. ¿Cómo es la palabra? Fiel. Es fiel. El Señor es fiel, por tanto su palabra es fiel. Así que nosotros nos debemos aferrar a la palabra. En este inicio de año, hagamos propósito. Señor, me voy a ejercitar en la piedad, en poner en práctica mi fe. Y mi fe está basada en esa palabra que es fiel. Que ese sea el propósito de este año. Sí, Hagamos propósitos, ¿sí? ¿Sí o no? sí. Hagamos propósitos. Sí, sí, claro. Hagamos propósitos para este año, hermano. En el nombre del Señor, me voy a ejercitar en la piedad. Me voy a volver, pero robusto. En la piedad, este sí es el año. En este año sí lo voy a hacer. Y me voy a proponer ejercitarme en la piedad, es decir, poner en práctica mi fe. Allí, viviendo en esa fe del Hijo de Dios, en esa fe que está en la palabra, esa fe que está en la Sagrada Escritura, esa fe que está en la palabra fiel y la cual es digna de toda aceptación, la palabra. Amén. Fiel es la palabra y Amén. digna de toda aceptación. Pues para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos. De hecho, esa palabra luchar allí es la palabra agnosmai, que viene de agonizar. ¿Sí? Es la palabra agonizar. O sea, voy a luchar con agonía, hasta la agonía. Voy a luchar dándolo a qué? Toda, ¿sí? Hasta el cansancio, hasta la agonía. Pues es para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos. Porque esperamos en el Dios viviente. Estoy leyendo el versículo 10. Quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los fieles. Los que creen. Entonces, Él es el Salvador de ¿quiénes? De los que creen, de los que permanecen fieles en fidelidad, en fe. Recuerde que una persona fiel es una persona que mantiene en fe. De ahí viene la palabra fidelidad, de fe. ¿Ok? Fe, permanece en la fe. Estas cosas ordena y enseña. Entonces nosotros debemos trabajar. Entonces que este año sea el año del trabajo arduo y de la lucha hasta el cansancio en lo espiritual. ¿Sí o no? ¿Nos vamos a comprometer a eso, sí o no? ¿Dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si nos comprometemos a eso, que sea nuestro compromiso. Este año sí. Este es mi Este año 5996. Este es mi año. Este es el año en que voy a trabajar arduamente y voy a luchar hasta lo último para permanecer en fidelidad a Dios, para permanecer en esa fe dispuesto para el eterno, a vivir conforme a su palabra, conforme a su Torá. Amén. Amén. ¿Qué tal ese compromiso? Estamos empezando un año. Es válido hacer los compromisos, amados hermanos. Es válido tener ese voto, ese deseo en el nombre del Señor. Versículo 11. Estas cosas ordena y enseña. Que nadie te desprecie por tu juventud. Al contrario. Claro, él era un pastor relativamente joven. Entonces, por su juventud, al estar al frente de una congregación, de pronto algunos le podían rechazar. Recordemos que bíblicamente por ejemplo, los sacerdotes empezaban su servicio sacerdotal inicial
su primer servicio sacerdotal inicial, lo empezaban ¿a qué edad? A los 25 años. Y había unos sacerdotes específicamente especiales, que eran unos cuantos, ¿sí? Que empezaban un servicio especial en las cosas muy sagradas, en las cosas más sagradas que ya era dentro del lugar donde estaba el lugar santo y todo lo que significaba esto y toda esa parte allí. Entonces ellos empezaban a servir a los 30 años. Había esos dos parámetros, ¿no? Entonces, sí, todos como sacerdotes, en sus trabajos de ayudante, del ministerio y todo eso, como sacerdotes a sus 25 años. Entonces, posiblemente, tal vez, este Timoteo todavía no alcanzaba de pronto esa edad. De pronto ya estaba bordeando la edad de los 25, pero todavía le faltaba. Entonces, algunos de pronto lo podían considerar como muy joven para estar administrando una congregación, para ser el pastor de una congregación. De pronto. Entonces le dice, nadie te desprecie por tu juventud. Por el contrario, que seas ejemplo para los creyentes en cuanto a palabra, conducta, amor, fe y pureza. Mire lo que le pide, y eso también puede ser otro más. Que nos constituyamos en este año, cada uno de nosotros nos constituyamos en ejemplos verdaderos, en ejemplo en cuanto a palabra. ¿Qué es lo que hablamos? Obviamente de lo que hay en nuestro corazón, lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos de la palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a hablar? La palabra de Dios. Entonces, que seamos ejemplo en cuanto a la palabra. La conducta. En cuanto a la conducta, nuestro comportamiento. ¿Cómo va a ser mi comportamiento este año? Que sea un comportamiento de verdad, que demuestre el evangelio con hechos verdaderos. En cuanto a amor, que podamos amar a los demás, y la mejor forma de amar a los demás es amando a Dios. Y cuando amamos a Dios, ¿qué dice la palabra? Que el amor a Dios lo demostramos ¿cómo? Guardando sus mandamientos. Lo dice el apóstol Johanán Juan. De esto se trata el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En cuanto a fe, claro, que permanezcamos en la fe, y la fe es la confirmación de la ley. Romanos 3:31. La fe es la confirmación de la ley, de la Torá. Entonces, que permanezcamos en eso. Y pureza. La pureza tiene que ver que no nos contaminemos, que no nos manchemos con este mundo. O sea, no me voy a contaminar de las cosas de este mundo. No me voy a contaminar ni me voy a manchar, sino que voy a mantener limpio, puro. No me voy a dejar contaminar por las cosas de este mundo. Ese es mi propósito para este año nuevo, ¿sí? No me voy a dejar contaminar. Voy a permanecer limpio y puro para mi Señor. No me voy a contaminar de las cosas, del pecado y de las cosas de este mundo. Amén. ¿Será que podemos hacer esos compromisos o está muy difícil? Está bien, está bien. ¿Sí o no? Hay que ejercitarnos en la piedad. Esto es ejercitarse en la piedad. Ejercitarse en la piedad es eso, es ser muy buenos ejemplos, nosotros, ser ejemplos en cuanto a palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y mire lo que sigue, dice, mientras que llego, mire lo que le dice. Mientras que llego, sé tú quien atiende la lectura pública. ¿Esa Biblia dice lectura pública? No, acá dice, en tanto llego, dedícate a la lectura pública. A la lectura pública, sí lo dice. Sí, dice la lectura pública, pero acá es... Sí. Entonces, atiende. Sí. Él debía atender el asunto. Sí, mientras que llego, porque Pablo, ¿qué le está diciendo? Yo voy a viajar.
pero por lo menos hasta que yo llegue, usted es el que se va a atender, se va a encargar y va a atender la lectura pública. Muchas Biblias solamente dice, dedícate a la lectura, Sí. ¿sí? Ahora, no estamos diciendo que la lectura sea mala. De hecho, el apóstol Pablo era un muy buen lector y todo verdadero ministro del Señor se debe caracterizar por eso, por ser un muy buen lector y de estar siempre dispuesto a la lectura. Pero acá, esto no es un consejo que el apóstol Pablo le está diciendo, mira, mientras yo llego, entonces dedícate a leer libros. No, Él no le está diciendo eso. de la Él no le está escritura. diciendo, dedícate a leer libros. No. Eso no es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a él. El apóstol Pablo le está diciendo, tú te vas a encargar de la lectura pública. ¿Y qué es la lectura pública? Pues yo creería que es lo que uno enseña en la palabra, Ya. a la congregación, Sí, vamos a ver. a lo que le Aquí corresponde hay a él. aquí hay algo muy especial con esto. Mire que le dice que es él, o sea, que no, o sea, en pocas palabras, que eso no se lo vaya a encargar a nadie más. Él es el que tiene que predicar, Usted es el pastor de predicar, esa congregación y usted, leer. en cuanto a la lectura pública, se va a encargar, pero usted, O sea, de la hacer lectura eso. de las escrituras. Ujú. Entonces, veamos de qué se trata esto de la lectura pública, porque esto es algo que podemos entender. Hechos capítulo 13, vamos a entender. Esa palabra que aparece allí como lectura pública es la palabra griega anagnosis. Anagnosis. Y esta palabra anagnosis, que significa lectura pública, es la misma que vamos a encontrar en Hechos 13. Hechos 13, capítulo 13, versículo 14. Anagnosis, es la misma. La que aparece en 1 Timoteo 4:13, que estamos leyendo, anagnosis, es la misma que va a aparecer aquí en Hechos 13. Ya les voy a Por decir. su parte. Versículo 14. Vamos al versículo 14. Dice, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el día de Shabbat, ojo, Ujú. Entraron. en el día de Shabbat, entraron en la sinagoga y se sentaron. Ahí estaba Pablo y sus acompañantes. En el día de Shabbat, entraron a la sinagoga y se sentaron. Versículo 15. Aquí viene la misma palabra, anagnosis, en griego. Después de la lectura pública, y ahí aparece. Ah, ujú. Después de la lectura pública, ¿de qué? De la De la Torá. Torá. ¿A qué se refiere cuando el apóstol Pablo habla de la lectura pública? A la Lectura de la lectura que se hacía de la Torá Y los en la profetas. congregación. En este caso, ellos están en una sinagoga, ojo. El apóstol Pablo llegó allí a la ciudad de Antioquía y allí, en el día de Shabbat, entraron a una sinagoga y se sentaron. Y dice el versículo 15, después de la lectura pública, anagnosis, que es la palabra griega, de la lectura pública de la Torá y de los profetas, de la Torá y de los profetas, ¿qué era la lectura pública? La ¿Sobre Torá. qué se trataba la lectura pública? Torá y profeta. Sobre la Torá y los profetas. Eso era lo que se trataba la lectura pública, anagnosis, en griego. Los principales, después de eso, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de qué, Aliento. exhortación, allí. Exhortación, mire de qué, de exhortación. Entonces allí subráyelo. Si tiene algún mensaje de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces, Paulo, el apóstol, Paulo, se levantó y haciendo una señal con la mano, dijo, varones de Israel y los temerosos de Dios, escuchen. Entonces, después de la lectura pública de la Torá y de los profetas que se hacía en Shabbat, después de eso se daba una ¿qué? Una exhortación y una enseñanza. Ojo con eso. Entonces, en Shabbat se acostumbraba en las sinagogas
a reunirse y una persona pasaba a hacer la lectura pública de la Torá, de la porción de la Torá, de una porción de la Torá que correspondía para ese Shabbat. Y también hacían una lectura acerca de los profetas. Eso era lo que se llamaba la lectura pública, anagnosis. Y terminada la lectura de la Torá en el día de Shabbat y terminada la lectura de los profetas, se le pedía a alguien que diera una exhortación y una enseñanza. Entonces le pidieron ¿a quién? A Paulo, que se encargara de dar esta exhortación, esta enseñanza, después de haber escuchado la lectura pública de la Torá y de los profetas que se hizo. Entonces, si nosotros regresamos a Timoteo, allí en el versículo, en el capítulo 4, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice: mientras llego, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé tú quien atienda la lectura pública. Es decir, ¿quién era el encargado de hacer la lectura pública? ¿Y la lectura pública a qué se refería? La Torá. A la lectura que se hacía públicamente de la Torá y de los profetas cuando se reunían en Shabbat. Entonces, aquí no estaban en una sinagoga, estaban en una congregación de creyentes en Yeshua. Aunque yo hago la aclaración, la palabra sinagoga, en griego, sinagoge, significa congregación, significa estar en asamblea, eso significa. Sinagoga es una palabra griega, no es hebrea. Y sinagoga, que es una palabra griega, significa estar en asamblea. Eso es lo que significa. Entonces, le está diciendo a Timoteo, tú vas a atender la lectura pública. ¿Qué era la lectura pública? La lectura de la Torá y de los profetas. Entonces, tú te vas a encargar, vas a atender la lectura pública. Es decir, la lectura de la Torá y los profetas que se hacían ¿qué? En Shabbat. Y después de eso, tú vas a leerla, pero tú eres el encargado ¿de qué? De enseñar, animar. De la exhortación y la enseñanza. Sí, en mi Biblia dice enseñar, animar. Sí, a los la hermanos. exhortación. Exhortar. Exhortar. Mire que cuando leímos allá en Hechos, después de la lectura pública que se estaba haciendo en Shabbat de la Torá y de los profetas, ¿sí? Le dijeron a ellos, ¿ustedes tienen alguna exhortación para darnos respecto a la lectura que se acaba de hacer de la Torá y los profetas? Y Pablo dijo, claro que sí. Se levantó, hizo señal con la mano para que le atendieran y empezó. Hermanos varones, hermanos israelitas, hermanos de Israel, temerosos de Dios, escuchen. Y empieza a dar la palabra de exhortación y de enseñanza. Es decir, empieza a explicar para exhortar y enseñar con la lectura que se había hecho. Entonces, cuando él le dice a Timoteo que se encargue de la lectura pública, le está diciendo, tú te vas a encargar de la lectura de la Torá y de los profetas que se hace en Shabbat, en la congregación. Y tú mismo no le vas a dar a otro, así como le dieron, por ejemplo, a Pablo, no. Tú mismo vas a ¿qué? A dar la exhortación y la enseñanza. Debe ser que en esa congregación había personas que no tenían de pronto un buen manejo de la enseñanza. ¿Por qué? Porque mezclaban fábulas, enseñanzas, leyendas y mitos y mezclaban todo eso. Entonces el apóstol Pablo le dice eso. Entonces, ¿qué propósito nos deja esto para este año? Nosotros no podemos mezclar cosas externas con la palabra, con la Torá y los profetas. Sí, Señor. Tenemos que permitir que la palabra, la Torá y los profetas, cuando los leemos, lleguen a nuestra vida y nos exhorten y nos enseñen. Y no mezclar nada
de la palabra con cosas externas o extrañas, porque esa Ujú. combinación no va. Sí, señor. Mira el celo que tenía el apóstol Pablo. Como había una situación irregular en la iglesia de Éfeso, en la cual pastoreaba Timoteo, entonces él le dice, no, Timoteo. Claro, porque es que se acostumbraba en las sinagogas que una persona era la invitada a que viniera y leyera la Torá y leyera los profetas, y luego se invitaba a otro para que diera una exhortación y una enseñanza. Entonces le está diciendo, no, todo eso te vas a encargar tú. Sí, No tremendo. vayas a dejar eso a otros porque Sí. vamos a tener problemas porque están Ujú. enredados, están mezclando leyendas, mitos, fábulas y cosas de esas, y eso no está bien. Tremendo. Tremendo eso. Mm. Pero ¿qué quiere qué queda demostrado acá? Que en las congregaciones de creyentes Ujú. en Yeshua, nuestro Mashiach, en donde, por ejemplo, Timoteo era un pastor, se hacía la lectura pública. ¿De qué? De la Torá y de los profetas. Para ellos la Torá no estaba abolida, se hacía la lectura Sí, señor. de la Torá. Ese es un buen dato. Mm. Se hacía la lectura Importantísimo. de la Torá. Y esa lectura se acostumbraba a hacer ¿en qué? En Shabbat. Shabbat. A eso era lo que le llamaba la lectura pública, Ya. a la lectura de la Torá en los días de Shabbat. Ajá, ahí está. Para el que no le Lectura quede pública, claro. anagnosis. A eso era lo que le llamaba la lectura pública, En a la el día. lectura de la Torá y de los profetas en el día de Shabbat. Ujú. Entonces, cuando él le dice, atiende tú, encárgate tú de la lectura pública, es decir, cuando llegue Shabbat y sea el momento de hacer la lectura pública, es decir, a toda la congregación, tú te vas a encargar de la lectura, Ujú. tú vas a dar la exhortación y la enseñanza. Eso no se va a encargar a nadie más. Bendito Dios. Amén. Tremendo. Preciosa palabra. Eso va demostrando que la congregación de Yeshua guardaba Shabbat y leían Leían y estudiaban la Torá y Torá los profetas. Sí, y señor. profetas. Sí, amén, amén. No descuides el don que está en ti, que se te ha dado por medio de profecía con la imposición de las manos de la junta de ancianos. Ujú. Ser diligente en nuestras acciones. Reflexiona sobre estas cosas, Entrega. ocúpate de ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos, para que ellos vean cómo Ujú. avanzas, ¿no? Testimonio. En Ten todo, en el cuidado testimonio. de tu conducta Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. persevera. Claro, como él era el que lo hacía todo, pues que no se le fuera a subir el ego, ¿no? Ujú. A ver, el apóstol mandó a decir que solamente yo Ujú. era el que lo podía hacer. Sí, Entonces, señor. que no le fuera a subir el ego, ¿no? Sí, que Ten cuidado de ti perseverara mismo. con ello. Nosotros somos el principal Enemigo. enemigo que tenemos que cuidar. Sí, señor. Nosotros mismos, amados hermanos, por encima del Satán, del diablo, Mm. del mundo, nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, Porque pues así haciendo esto te salvarás a ti mismo mismo y a los que te escuchan. escuchan. Qué bendición. Claro, porque él era un pastor el cual predicaba y el cual Claro. continuamente de Shabbat en Shabbat, Shabbat tras Shabbat, estaba la congregación escuchando. Y él dice, y vas a hacer esto por lo menos hasta que yo llegue. Esa es la instrucción, por lo menos hasta que yo llegue. Ya cuando yo llegue, pues ya miramos a ver, Miramos. entonces arreglamos y todo eso para ver si realmente hay algunos que estén listos para que hagan la lectura y estén allí y te acompañen, porque al parecer, al parecer, darles a algunos la oportunidad de que pasen al púlpito en aquel tiempo, ¿no? Sí. Para que predicaran y leyeran, como que los elevaba, ¿no? Uy, a ver, que yo soy el encargado de esto. Y aprovechaban eso para mezclar la enseñanza de la palabra con cosas externas que no son de la palabra. Mm. Entonces, podemos hacer estos propósitos, amados hermanos, Sí, ejercitarnos. amén. Así como hacemos propósitos, como mucha gente hace propósitos, este año sí voy a empezar de verdad mis ejercicios. Voy a empezar a ejercitarme, este año sí lo voy a hacer y voy a mejorar físicamente. Pues bueno, como dice el apóstol Pablo, mucho más la piedad. Si Ujú. nos ejercitamos en ella, pues vamos a hacer algo glorioso, porque por medio de la piedad, es decir, poniendo en práctica la fe, tenemos promesa tanto para esta vida como para la venidera. Sí, O sea señor. que
de verdad vale muchísimo el ejercitarnos en la piedad y que ese sea nuestro principal propósito en este año nuevo 5996, bíblicamente hablando. Amén. Bíblicamente hablando, año 5996. Amén. Amén. Entonces, hagamos esos propósitos, metámonos en el Señor y disfrutemos de esto, entendiendo que este nuevo ciclo es un recordatorio. ¿De qué? Señor. De los cielos nuevos Y y la tierra nueva. nuevo. De que algo nuevo va a venir y nosotros vamos a estar en aquello. Así como empieza un nuevo ciclo de las fiestas del Señor, un nuevo ciclo acá en esta tierra, empezará en algún momento un nuevo ciclo en la gloria del eterno Dios. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué tal si oramos y damos gracias al Eterno por esta palabra que Él nos ha dado, nos ha otorgado, y que esta palabra sea de verdad la base para empezar este año nuevo con un verdadero propósito en el Señor? Diciéndole, aquí estoy, Señor, me entrego a ti, me doy a ti, Señor, me quiero cuidar de mí mismo. Señor, soy el enemigo que debo vencer a mí mismo, vencer mi ego, vencer mi altivez, vencer, Señor, todo aquello que me impide crecer, fortalecerme, ejercitarme en la piedad, en la fe, en la palabra. Ayúdame, Señor, que yo pueda de verdad, dígale allí, que yo pueda permanecer en la palabra de verdad, que pueda ser ejemplo en conducta, que yo pueda ser ejemplo en amor, en fe, en pureza. Que ese sea mi propósito en este año. Amén. ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Sí? Amén. Bueno, entonces para eso mi esposa nos va a guiar, a dirigir en esta oración final de propósitos. Bueno, amén. Nos quedamos Dar con gracias al Señor. que ese es el año de la libertad. Bendito Señor, te damos Amén. muchas gracias por esta palabra poderosa, por esta palabra que es tan Gracias, importante gracias. para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, estamos demasiado contentos, Señor, Sí, de saber Señor, que vamos gracias. teniendo identidad contigo, que cada santa convocación, que cada fiesta, que cada inicio de año nuevo es una nueva oportunidad. Así Es un nuevo empezar para cada uno de nosotros. Hoy estamos muy agradecidos, pero gozosos de saber Sí, Señor. que tú nos das una nueva Así es, misericordia. Muchas gracias, Señor. Nos Gracias. ponemos delante de tu presencia, nos ponemos, Señor, en medio de esta santa convocación, delante de ti, nuestras almas delante de ti, comprometiéndose a vivir conforme a la palabra, llevar ese mensaje de exhortación, pero también dar ese testimonio, Señor, que esta conducta de nosotros pueda ser de testimonio para que otros puedan venir a tus pies, Señor. Te damos muchas gracias porque todo este tiempo, Señor, lo que has hecho con cada uno de nosotros es marcar esa identidad, Señor, de hijos tuyos. Tú eres nuestro Dios y nosotros seremos tus hijos. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, por este nuevo tiempo, Señor, porque le damos la bienvenida a todo el tiempo de fiesta, Señor, de santas convocaciones y nos preparamos nuestras vestiduras para estar delante de ti el día que tú regreses, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, después de esta oración vamos a hacer algo. Aquí tenemos nuestras copas y nosotros vamos a brindar en el nombre de Yeshua por un nuevo año. Que sea un año bendecido, un año glorioso, un año de ejercitarnos en lo espiritual en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Brindamos por ustedes, por cada familia, por cada casa, que sean bendecidos grandemente por la bendición del Padre Celestial. Salud para todos ustedes y que tengan un año agradable, dulce y bueno en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua. Salud. Salud. Bendiciones para todos y bueno, amados hermanos, no nos resta a nosotros más que decirles a cada uno de ustedes, ¡Shalom!